en este ambiente de fraternidad, pues, que es lo único que hemos querido transmitir, pues ahora al dar estas indicaciones en este ambiente de fraternidad, continuamos nuestra fiesta y nuestro homenaje y nuestro agradecimiento. Pero hacemos como dentro de ese agradecimiento, siempre reservamos un momento también para, dado que estamos juntos, es buen momento para la formación. ¿De qué va la formación de hoy? ¿De qué va a aprovechar esta conferencia de este día de San Juan de Ávila? Pues tiene mucho que ver con la Iglesia española hoy. La Iglesia española hoy, en la plenaria del mes de noviembre, presentó un instrumento de trabajo pastoral que reflexionaba sobre la familia, la Iglesia y la sociedad en este momento actual de nuestra cultura y de España. Y este documento tiene importante relevancia. Entonces, en la preparación de este documento, pues han intervenido, como es normal en estos casos, varias manos, y entre los obispos uno de los más destacados y que lo presentó, pues es don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Y también pues ahí han estado trabajando y colaborando detrás algunos, como don Javier de Cendra. Don Javier de Cendra fue quien en concreto lo presentó en la COPE. En la COPE, cuando tocó presentar el documento, a quien enviaron a presentarlo en esos días inmediatos a la presentación en la conferencia episcopal fue don Javier de Cendra. ¿Por qué? Porque es quien conoce este documento muy de primera mano. Él ya nos dirá que no va a contarnos el documento, ese ya lo tendremos, suponemos que bien leído y cuidado, pero él va a darnos las claves que explican todo este documento, que es muy relevante para la Iglesia española hoy. La brevísima presentación que hoy voy a hacer de don Javier de Cendra es absolutamente escasa, porque si yo tengo que decir todos los títulos y cargos que tiene, pues haría yo la conferencia en lugar de él. Además, los títulos están casi todos en inglés y yo soy incapaz de leer adecuadamente todos estos títulos que tiene y organismos en los que participa y que están no menos de 20, o sea que son muchos y todos están en ello. Solo os digo dos cosas. Es el decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Ese es su cargo actual ahora y principal. Además ha sido durante 7 años decano de la University Law School. Bien, no sigo leyendo estos términos que me pierdo. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Facultades de Derecho y múltiples relaciones con instituciones que tienen que ver con el derecho, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos. Sus campos de especialización han sido sobre todo el derecho ambiental, el derecho energético, pero también toda esta reflexión sobre la cultura actual. Sus libros y sus artículos, lo mismo, no los comento. Solo os digo que, además de todo ello, es alguien también que su vivencia cristiana es más que demostrada y padre también de 4 hijos, Ha venido dejando mujer y 4 hijos en la espera y ha llegado pues con la furgoneta con la que se desplaza la familia porque era la que le había quedado libre en la familia en este día. O sea que, bien, pues como digo, no me detengo más. Es alguien relevante dentro de estos ámbitos y ahora lo que queremos es escucharle y que él sea quien nos exponga esta ponencia. Gracias, don Javier. Muchísimas gracias, don Javier, por esa presentación tan cariñosa. Quiero dar muchísimas gracias también al señor obispo, don Jesús, por su amable invitación y por confiar en mí para venir aquí, más que a dar una conferencia, a compartir algunas reflexiones. Algunas reflexiones, como me ha gustado mucho de la presentación, lo último que ha dicho don Javier, simplemente alguien que trata de ser coherente con su fe en su ámbito, especialmente en el ámbito universitario, y que mira la realidad desde los ojos, o que trata de mirar la realidad con los ojos del Señor y con mucha esperanza. Quiero agradecer también a Monseñor Luis Argüello, que en su momento, como secretario de la Conferencia Episcopal Española, pues impulsó este documento y tuvo a bien el consultarme
algunas impresiones sobre un concepto que él llevaba mucho en el corazón y que quería reflejar en este documento, y que es el del bien común, y en particular el bien común global. Y esa es la razón por la que, bueno, pues algunas de las reflexiones que yo hice y que le presté con mucha ilusión al señor arzobispo, pues quedaron reflejadas en parte en este documento. Y esa es la razón por la que él me pidió, bueno, pues que dijera algunas palabras en la COPE, y sugirió el que pudiera estar aquí. Efectivamente, no voy a analizar el documento en ningún detalle, porque lo tienen todos ustedes, lo conocen perfectamente. Es un documento que se aprobó en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de noviembre, si no me equivoco, y que es verdaderamente interesante, no solo por su título y por el tema que aborda, sino por su naturaleza. Es un instrumento de trabajo pastoral, ayer lo hablábamos don Javier y yo, que lo que busca es ofrecer una reflexión sobre los signos de los tiempos, sobre el impacto de una serie de dimensiones que podrían configurarse, podrían entenderse como el cambio de época al que se refiere el Papa Francisco, una serie de consecuencias que se derivan de ese cambio de época y una serie de propuestas que el documento ofrece a la Iglesia, a todos sus miembros y a todas las personas de buena voluntad, para que puedan juntos, en comunidad, en fraternidad, tratar de dar respuesta a ese cambio de época. Entonces, es interesante el título del documento: El Dios fiel mantiene su alianza, también en momentos complejos, y el subtítulo: Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia y a toda la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. El documento, en la página 16, ya muestra cuál es su objetivo principal, que es ayudar a la reflexión dentro de la Iglesia, pero también fuera de la Iglesia. Y habla de 3 momentos en esa reflexión. El primero, reconocer el momento de gran transformación en el que vivimos, que según ese documento, y siguiendo al Papa Francisco, no se configura por algunos cambios aislados, sino por un cambio de época. Y el documento refleja alguna serie de dimensiones de ese cambio de época. En segundo lugar, interpretar ese cambio de época, interpretar sobre todo los efectos que produce en las personas, y habla en la página 16 de cómo algunos de los signos de ese cambio de época son un cisma, una ideología, dice también Monseñor Luis Argüello, entre la vida privada y la vida pública, entre el individuo y la sociedad, que hace que rebroten algunas preguntas con mucha fuerza, algunas preguntas que son de origen o de naturaleza antropológica, muy básicas, pero que se preguntan con mucha intensidad en estos momentos. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué es el mal? ¿Cuál es su sentido? Etcétera. Y el tercer momento en esta reflexión a la que invita el documento es elegir temas para el diálogo, para el estudio y para la acción en la plaza pública. Elegir temas, porque evidentemente el documento, aunque es largo, en muchos puntos pasa por encima. Hace mención a muchos temas, pero no los desarrolla, precisamente porque invita a la reflexión en comunidad. Entonces yo he querido, en esta ocasión, elegir uno de esos temas. Podían haber sido muchos, pero elijo uno, y con ese tema central voy a compartir una serie de reflexiones. Me interesa también dejar tiempo para la reflexión en comunidad, que es lo que nos está pidiendo la Conferencia Episcopal Española, es que hablemos, es que compartamos juntos. Por lo tanto, yo apunto una serie de ideas, trato de narrar una pequeña historia y me encantaría poder dejar tiempo suficiente para el diálogo. Bien, dicho esto, no se ve la presentación, la estoy viendo yo, pero no se ve. ¿Ahora sí? Hasta acá. Muy bien. Voy empezando en cualquier caso. Ahí está ya. Bueno, la primera reflexión que quiero hacer brevemente es ¿de qué hablamos cuando hablamos del cambio de época? Luego me gustaría hacer una primera aproximación a ese concepto. Luego tratar de profundizar en el cambio de época actual, de caracterizarlo. Después hilvanar alguna serie de consecuencias de ese cambio de época en cada persona y en la sociedad, no solo en la sociedad española, aquí me voy a referir a la sociedad en un sentido más amplio, más global.
Luego me gustaría pasar brevemente por una serie de paradigmas que en el momento del cambio de época tratan de competir por la interpretación de ese cambio de época y por la generación de una nueva época. Un cambio de época se entiende que es la transición de una época a otra. En esa transición hay paradigmas, formas de entender a la persona y el mundo que compiten, que pugnan por tener una narrativa dominante. Me voy a detener un poquito más en el paradigma que explora este documento, que es el bien común, y el bien común global como un paradigma muy potente para iluminar ese cambio de época. Y luego sí me gustaría también hacer una última reflexión sobre la vinculación entre el concepto de bien común global y la revelación y el magisterio de la Iglesia, para entrar a modo de final de esta presentación en una serie de, iba a decir propuestas, me parece demasiado ambicioso, pero sí reflexiones prácticas sobre cómo la Iglesia puede ayudar a la sociedad a transitar este cambio de época y entrar en una época que sea más verdadera, más plena, más cercana a lo que el Señor ha pensado para todos nosotros desde la eternidad. El mismo documento acaba de ese modo, acaba con propuestas que invitan al diálogo. Yo voy a acabar con propuestas, varias emergen directamente del documento, algunas suponen una interpretación más personal, pero bueno, en ese sentido quiero compartir lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando también en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad Católica y en otras universidades católicas que se han tomado en serio la invitación de este documento y que por tanto están tratando de hacer sus contribuciones desde su ámbito a este debate. Bien, no tendré tiempo para hacer una reflexión sobre el cambio de época en España, pero por supuesto en la conversación, el diálogo al final, sí que podemos entrar en ello. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cambio de época? Si uno entra en Google, se encuentra 149 millones de búsquedas sobre ese concepto, solamente en español, muchas más si lo hace en inglés. Y verdaderamente lo primero que genera es un poco de sorpresa y un poco de confusión. Hay muchas formas de entender este concepto de cambio de época. Recientemente, o más bien en el ámbito de la política, los políticos hacen referencia al cambio de época cuando cambian algunas de las reglas del juego político en su ámbito de actividad. Y podemos hablar de un ámbito nacional. Por ejemplo, Alemania en el contexto de la guerra de Ucrania. Pues ahí su presidente habla de un cambio de época en un artículo reciente en Foreign Affairs, pero rápidamente cuando uno lo lee se da cuenta de lo que está hablando es de cambio de las reglas del juego en el ámbito político en Alemania. El Papa Francisco habla en todo su esfuerzo de reorganización de la diócesis de Roma de la necesidad de responder al cambio de época. Una primera aproximación muy sencilla, pero yo creo que muy iluminadora, es entender que se puede aproximar uno a esta expresión desde muchas perspectivas. La primera, obvia, es la geológica. Y ahí estamos hablando en eones, estamos hablando en términos de eras, estamos hablando en términos de épocas. Y, por ejemplo, en una historia geológica de 4.600 millones de años, nosotros estamos viviendo en el Holoceno. Y dentro del Holoceno algunos geólogos de mucho prestigio, dicen que estamos viviendo en una nueva época que se llama el Antropoceno. Y esa nueva época que se llama el Antropoceno más o menos empieza en el final del siglo XX y tiene que ver con la identificación en estratos geológicos de la intervención, de la afectación humana muy intensa de la geología, a través, por ejemplo, de la acumulación de residuos contaminantes de todo tipo procedentes sobre todo de la actividad industrial. Podemos hablar también en términos biológicos y en la biología se habla de que han existido en los últimos 2.400 millones de años 5 extinciones masivas. Muchos biólogos reputados hablan de que estamos entrando en la 6ª extinción masiva y que se está produciendo por causas estrictamente antropogénicas, por la acción humana. Podemos hablar también en términos históricos y podemos hablar de una serie de cambios de época. Algunos hablan, por ejemplo, de 8 grandes cambios de época, pero aquí es evidente que cada académico, cada casa académica, cada universidad puede tener distintas clasificaciones.
Pero cuando se hablan de cambios de época históricos, normalmente se está hablando de cambios de paradigmas en la forma de entender el mundo, sobre todo relacionados con el avance tecnológico y científico, que hace que cambie la forma de operar dentro de la sociedad. Por dar un ejemplo, el paso de las sociedades de nómadas cazadores a recolectores, alrededor del 11.600 a.C., la aparición de la agricultura, la ganadería y el desarrollo de poblados estables hacia el 1825, la filosofía, los avances científicos que se pueden llamar como tales avances científicos, la hipótesis, por ejemplo, sobre el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, la aparición de los grandes imperios, la ruta de la seda, etc. Ese periodo histórico llegaría hasta el siglo XVI, más o menos. El siguiente sería la Revolución Científica, alrededor del siglo XVIII, la Revolución Industrial, que llega hasta el año 1945, y la revolución tecnológica en la que estamos, que empieza más o menos en los años 60 del siglo pasado. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se habla de cambio de época es conveniente definir a qué nos referimos si queremos que la reflexión nos lleve a algún lugar. Y una primera aproximación ya más relevante para entender este documento, me parece a mí, es la de hablar de paradigmas sociales. Los paradigmas sociales serían el conjunto de creencias y de conocimientos que se comparten mayoritariamente por los miembros de una sociedad y que permiten a ésta entenderse y entender el contexto local y global en el que operan sus miembros. Esos paradigmas sociales se asientan sobre creencias y conocimientos dominantes que marcan con mucha intensidad la interpretación que del mundo hace una sociedad entera. De tal manera que un cambio de época se produciría cuando se produce una serie de acontecimientos que modifican algunas o todas de las creencias y conocimientos dominantes, dando lugar a la pérdida del paradigma social del que hablábamos al principio. Y la consecuencia es que los miembros de la sociedad, la mayoría de los miembros, pierden la capacidad de comprenderse a sí mismos y de comprender el entorno. Se genera una gran confusión. Y esto hasta que emerge un nuevo paradigma social dominante. Efectivamente, el cambio de época concluye cuando ese nuevo paradigma social emerge y se convierte en dominante, haciendo que la mayor parte de los miembros de la sociedad lo adopten, lo hagan suyo y a partir de ahí desarrollen narrativas para comprenderse y comprender el entorno. Por eso los cambios de época solamente se pueden entender mirando hacia atrás. Es muy difícil entender lo que está ocurriendo cuando uno está en medio de ese cambio. Bueno, si damos un paso más y vemos el cambio de época actual, una posible forma de entenderlo, y el documento de la Conferencia Episcopal, no con esta terminología, pero sí con otra, tiene una concepción parecida, me parece a mí al menos, es que para entender uno podría utilizar la estructura del ADN, de las dos hélices que se van entrelazando. Y habría como dos formas de entender por analogía esas hélices. La primera sería la crisis externa. Y en esa crisis externa hay una serie de elementos claros que ahora voy a describir con algún mínimo detalle. Primero, la aceleración exponencial de la revolución tecnológica y biotecnológica, que nos acerca a lo que se llama en la literatura puntos de inflexión. Ahora explicaré un poquito más en detalle esto. Segundo, el crecimiento de la actividad industrial y económica junto con el crecimiento de la población global muy acelerado en el siglo XX ha generado, en la opinión de muchos, de Naciones Unidas por ejemplo, la sexta extinción masiva y la superación de algunos límites planetarios. Este es otro concepto que se puede explicar, no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a apuntar. Pero me interesa más que entrar en los detalles, siempre se puede investigar esto después, apuntar hacia dónde llevan esta sensación de estar cruzando algunos límites. El tercero tiene que ver con la constatación de que en medio de una enorme generación de riqueza económica en el siglo XX, se ha producido a partir de los años 60 más o menos un crecimiento de la desigualdad, no solamente en el mundo en desarrollo, sino en el mundo desarrollado, en Europa y en Estados Unidos. Y eso tiene a su vez consecuencias fuertes en la crisis política y social en la que estamos viviendo, con un debilitamiento importante del Estado de Derecho, de las reglas de juego que hacen que la sociedad viva de manera pacífica. Esa sería la primera hélice que ahora explicaré en más detalle. La segunda hélice sería la revolución antropológica, y que tiene que ver con dos aspectos, en mi opinión. Uno, con todo el trabajo en el ámbito de la filosofía especialmente, orientado a la deconstrucción del lenguaje por razones ideológicas. Y el segundo, un giro
un giro extraordinario en el concepto dominante de dignidad humana, en la forma que tiene la mayoría de los miembros de la sociedad de entender la dignidad. Ambas hélices están conectadas entre sí y están conectadas a nivel global. Por eso podemos hablar de un cambio de época global. Pero vamos a poner algún ejemplo. La aceleración exponencial en la tecnología. Ese cuadrito que no sé si ven bien ustedes, trata de, con una curva muy sencilla, describir la velocidad en la aceleración del desarrollo tecnológico desde el año 1400 hasta la actualidad. Y se ve que casi todo el desarrollo tecnológico se ha producido en el siglo XX y especialmente en la última parte del siglo XX. Eso lleva a cosas como la siguiente. Y voy a poner, no sé si esto funciona. Esto es un vídeo. A ver si carga. Es un vídeo, no sé en control. Vaya. En teoría hay un enlace aquí, pero no funciona. No pasa nada, si no, lo voy a describir brevemente. Es un vídeo interesante. Es un vídeo de una empresa que se llama Boston Dynamics, que se fundó en el año 2013 y que se dedica a la robótica, a desarrollar robots. Y en un periodo de 10 años, cumple 10 años la empresa, ha conseguido desarrollar unos robots que tienen la forma de un ser humano, que desde el punto de vista físico se comportan como un ser humano, pero no como un ser humano cualquiera, sino como un ser humano del estilo de Superman o del estilo de los héroes de las series de Marvel. Es decir, este vídeo lo muestra y muestra robots haciendo cosas que uno vería en las películas de Batman o de Superman, con figura humana y con la capacidad de movimientos de una persona. Esto en 10 años. Hace 10 años empezó a crear los primeros robots humanoides, sobre todo para el ámbito de determinadas industrias, que eran capaces de moverse como un ser humano, pero con una fuerza y una capacidad de resistencia y una agilidad muy superiores al de una estructura de un ser humano. Esto en un periodo de 10 años. La crisis ecológica, la extinción masiva a la que me he referido antes, se caracterizan con criterios científicos, es decir, una crisis de extinciones masivas necesita cumplir con una serie de criterios para definirse como tal. La discusión es si hemos entrado en esa sexta extinción masiva y si es efectivamente de origen casi exclusivamente antropológico. Y parece que efectivamente así es. Y no solamente así es, sino que hay una serie de científicos que han publicado a partir del año 2014 una serie de artículos que hablan del concepto de límites planetarios. Y esos límites planetarios tienen que ver con la capacidad del planeta de absorber, primero de generar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del desarrollo económico y luego de absorber los residuos generados por la especie humana. Y en ámbitos como, por ejemplo, la capacidad de la atmósfera de absorber gases de efecto invernadero, la constatación científica es que el límite planetario se ha superado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de un cambio, de un clima, de un estado en el que se ha desarrollado casi toda la especie humana, a un clima distinto en el que nunca se ha desarrollado la especie humana. Vamos a un territorio desconocido. La crisis económica y política, con datos de Naciones Unidas, nos muestran que la desigualdad económica ha crecido en todo el mundo en los últimos 30 años más o menos, y que no parece que vaya a desacelerar esa desigualdad económica. Y esto tiene mucho que ver con la inestabilidad política en muchos de nuestros países. La crisis política, social y del Estado de Derecho se estudia por algunas casas de encuestas, como por ejemplo Ipsos, que hace todos los años a nivel global encuestas para medir el grado de involucración de los individuos de una sociedad con sus instituciones. Y lo que se está viendo es que año tras año el número de personas que dicen que su país, esto es a nivel global, está más dividido de lo que estaba el año anterior, sube. O sea, sube el número de personas que dice que su país está más dividido, que la sociedad está más fragmentada, más polarizada. Esa es la primera hélice. La segunda hélice tiene que ver con la revolución antropológica y voy a tocar 3 temas para tratar de ilustrarla. La primera es la destrucción del lenguaje, operado en los últimos 60 años más o menos.
La segunda, el impacto de la deconstrucción del lenguaje en la comprensión dominante, la dignidad humana. Y la tercera, la consecuencia del cambio de paradigma en el concepto de dignidad humana. La deconstrucción del lenguaje nos llevaría mucho tiempo para analizarla, porque tendríamos que entrar en el ámbito filosófico, estudiar una serie de autores. Yo ahí voy a ceñirme a tres o cuatro ideas, a riesgo de simplificar demasiado, pero creo que ilustran suficientemente este punto. Desde Karl Marx se planteó que el principio motor de la sociedad era la lucha de clases, la revolución constante. De ahí hemos pasado a un marxismo cultural, donde la lucha de clases, la lucha de colectivos, se ha instaurado en la sociedad como uno de los paradigmas que lucha por dominar el lenguaje en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito filosófico. Nietzsche habló del superhombre, que busca imponer a los demás su voluntad a través de la consecución y del ejercicio del poder. Sartre nos dio la idea de que la existencia precede a la esencia. Cada uno de nosotros se crea a sí mismo, decide quién quiere ser y lo hace frente a los demás. Michel Foucault, Jacques Derrida y algunos otros practicaron la deconstrucción del lenguaje para, según ellos, desenmascarar las trampas que subyacen al mismo, es decir, el lenguaje como un instrumento para la dominación política de unas clases sobre otras. Esa deconstrucción del lenguaje, generada por los maestros o posibilitada por los maestros de la sospecha, hizo que durante mucho tiempo se haya ido extendiendo al ámbito jurídico, al ámbito político, al ámbito social, la sensación de que el lenguaje ya no significa nada objetivo, sino que cada uno puede interpretar conceptos fundamentales de nuestro lenguaje como considere relevante. Y cuanto más poder tenga, más influencia tendrá la interpretación que haga de algunos conceptos. Y luego lo veremos en el ámbito de la dignidad. Y Alistair MacIntyre, tradujo todo esto en esa idea muy famosa de su libro Tras la virtud, que decía que en el mundo actual el lenguaje de la moralidad está en el mismo estado de grave desorden que él describe en el ámbito de las ciencias naturales en su libro Tras la virtud. Es decir, él recoge esta idea de Derrida y dice que el lenguaje de la moralidad está totalmente deconstruido y por tanto no puede haber una moralidad dominante en una sociedad, sino que cada individuo, cada colectivo construye la suya y reclama el derecho a que sea respetada por los demás. Vamos a ver un caso práctico con la dignidad humana. Javier Gomalanzón, recientemente en un libro titulado La dignidad humana, dice que es probablemente el concepto más revolucionario del siglo XX, porque ha inspirado debates y sigue inspirando debates jurídicos y bioéticos como el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, el matrimonio homosexual, la transexualidad, y tiene un efecto enorme en el ámbito sobre todo legislativo. Además, ha inspirado y sigue inspirando movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, el animalismo, la ideología de género o los populismos. Y su evolución en el tiempo, la evolución del concepto de dignidad humana en el tiempo, ha supuesto un giro extraordinario en la autocomprensión del ser humano en las sociedades occidentales, con consecuencias revolucionarias y que nos llevan al cambio de época que estamos viviendo. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice lo siguiente. Dice, hoy se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Y dice que es un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración. Se plantea, ¿qué significan hoy expresiones como democracia, como libertad, como justicia, como unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para usarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Consecuencia, la sociedad líquida, que es la que genera este deconstruccionismo, genera una pérdida de sensibilidad moral hacia la realidad. Bauman lo describe muy bien en este libro, Ceguera moral, donde habla de que el hombre moderno sufre una cuádruple crisis. Una crisis antropológica, no sabe muy bien quién es. Una epistemológica, no sabe cómo se puede conocer a sí mismo y cómo conocer la realidad. Una ética, no sabe cómo comportarse. Y una crisis de sentido, no sabe para qué existe, no sabe cuál es su misión en el mundo. Otra consecuencia, la dificultad para las relaciones interpersonales. Otra vez podemos referirnos al Papa Francisco.
Los medios de comunicación digitales, dice él, en Fratelli Tutti, pueden exponer el riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Pero la literatura científica sobre este ámbito también prueba de manera empírica que el uso frecuente de Internet, el uso frecuente del móvil, debilita y llega a cambiar las relaciones interpersonales. El sentimiento de conexión, de cuidado de unos por los otros, de compromiso social, que son los descriptores fundamentales de una sociedad sana, están muriendo lentamente con el avance imparable de Internet. Otra consecuencia de este giro cada vez más acelerado de esta doble hélice. Una gran dificultad para encontrar narrativas comunes. El Papa Francisco vuelve a recordarnos en Fratelli Tutti lo siguiente. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, un proyecto, cualquier proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad suena a delirio, suena a algo imposible, suena a una utopía de otras épocas. Y eso contribuye a que en la sociedad se extienda una sensación general de frustración, de soledad, de desesperación. Los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la paz y la justicia parecería una utopía de otras épocas. Bien, esto es Fratelli Tutti. Sin embargo, incluso si nos ceñimos todavía al ámbito filosófico-sociológico, encontramos que hay instituciones como el World Economic Forum, que todos ustedes conocerán bien, que constata que esto es así, que esto es verdad, que hay un individualismo expresivo, fruto sobre todo el giro antropológico. Nos construimos cada uno de acuerdo con nuestros deseos y nuestra forma de entender la realidad y tratamos de influir a los demás desde esa perspectiva muy subjetiva. Eso genera enorme ambigüedad y una enorme confusión en la sociedad, genera ansiedad, genera miedo, genera soledad. Y eso lleva a sentimientos o bien de confrontación o bien de deseo de escapar, de huir de una sociedad, de un planeta hostil. Ahora bien, el World Economic Forum dice, no se queda ahí, y habla de un optimismo antropológico que lleva a la humanidad siempre a buscar salidas, siempre a buscar soluciones. Aquí tengo otro vídeo que tampoco se carga, me da mucha pena, pero bueno, yo entiendo que la presentación la tendrán disponible y podrán ver estos vídeos. Son muy ilustrativos porque este vídeo, que son 3 minutos, del World Economic Forum para anunciar una de sus reuniones en Davos, lo que hace es, de una manera magistral, en mi opinión, y solo en 3 minutos, hacer una visión desde el comienzo de la era geológica hasta la actualidad, pasando por todos los avances tecnológicos e industriales que han dado lugar a consecuencias buenas, maravillosas, y a consecuencias muy malas. Y el propio vídeo va acelerando la velocidad a la que se cambian las imágenes para generar una sensación de confusión, una sensación de ansiedad, de angustia, de miedo y a la vez de optimismo. Es decir, hay una salida. ¿Hay una salida por qué? Porque es posible pensar en un nuevo contrato social global. Y aquí voy a entrar en la idea de los paradigmas que pugnan por entender este cambio de época y sobre todo por generar, por alumbrar el nuevo. Hay un gran paradigma que es el de la cuarta revolución industrial. Este paradigma hablaría de que este cambio de época tiene que ver sobre todo con la aceleración científica y tecnológica que tiene unos cambios en las sociedades industrializadas y del conocimiento extraordinarios y que, por ejemplo, llevan al riesgo de la automatización de muchos puestos de trabajo y a la generación de paro, pero también llevan, con la formación adecuada, formación académica, formación continua, a la generación de muchas oportunidades nuevas en sectores emergentes, en sectores que ni siquiera hoy podemos imaginar. La cuarta revolución industrial se construiría sobre las anteriores revoluciones industriales, explicaría en buena medida el cambio de época en el que estamos y la solución vendría por un optimismo tecnológico. La tecnología la capacidad humana de crear soluciones frente a todos los problemas nos sacaría a una nueva época mucho mejor, donde tendríamos, por ejemplo, más tiempo, gracias a la automatización de muchos procesos en el mundo del trabajo, más tiempo para dedicarnos al ocio, por ejemplo, o a las relaciones humanas. Otro paradigma importante es el transhumanismo y el poshumanismo. Este añade una dimensión más a la revolución industrial y lo que hace es decir, esencialmente,
que para que la especie humana, para que las personas no se queden atrás en una revolución tecnológica imparable y cada vez más acelerada, es necesario que se apliquen a ellos mismos algunos de sus avances tecnológicos para construir un hombre aumentado, con más capacidades de procesamiento, de información, más capacidades de memoria, más capacidades físicas, más resistencia, por ejemplo, al cansancio, más resistencia a las enfermedades. Ese superhombre del que habla Nietzsche, y que evidentemente es un sueño tan viejo como la humanidad, es, en mi opinión, la piedra basal sobre la que se constituye este proyecto filosófico, ideológico, pero que tiene cada vez más visos de ser realidad en alguna medida gracias al avance científico y tecnológico. Claro, esto es un optimismo otra vez tecnológico que generaría una serie de consecuencias impresionantes, porque los mayores apóstoles del transhumanismo hablan de una sociedad en la que convivirían seres humanos naturales, con seres humanos con capacidades aumentadas, con posthumanos, seres que ya están en el ámbito del ciberespacio, pero que tienen la capacidad de entrar en relación con las personas que están en el mundo, junto con todos aquellos que no tienen las capacidades económicas, por ejemplo, o de conocimientos para realizar estos procesos de aumento de sus capacidades. Con lo cual es una sociedad muy distópica. Pero el proyecto transhumanista lo plantea como algo necesario para resolver la ecuación que genera la revolución industrial. Otro paradigma es el desarrollo sostenible. La idea de que hemos superado algunos de los límites planetarios, de que estamos en una crisis de una extinción masiva de especies, hace que el relato principal que debería agrupar a toda la humanidad es la sostenibilidad, es la conciencia ecológica. Otro relato, otro paradigma que pugna por tomar el control es el relato político, el cambio de época en el sentido político. Pasamos de una época breve, pero muy interesante, de una paz no total, no universal, pero desde el punto de vista histórico extraordinaria, a pesar de las dos guerras mundiales del siglo XX, extraordinaria, y donde ha habido dos bloques durante muchos años, y después de la caída del muro de Berlín, un solo poder hegemónico, entramos en un nuevo mundo multipolar con varios bloques y en el que los países tendrían que realinearse para ver a qué bloques se unen. Y en esa narrativa política, de lo que se trataría es de reconfigurar el mapa geopolítico global para ver cuáles son las nuevas alianzas. Y muchas interpretaciones de la guerra de Ucrania tienen que ver con este paradigma. Y finalmente, y lo que propone el World Economic Forum y muchos otros, es que estos paradigmas no son suficientes, sino que hace falta un nuevo contrato social global. Naciones Unidas habla también en estos términos. Un nuevo pacto rusoniano entre estados soberanos todavía, entre grandes empresas multinacionales, entre grandes actores de la sociedad civil y con la ciudadanía para conseguir resolver de manera integral todos estos desafíos. Ese contrato global social es un buen intento, en mi opinión, por integrar respuestas constructivas a la primera dimensión del cambio de época, a la primera hélice, pero le falta abordar la segunda hélice. Y ahí es donde el bien común global entra, y entra con mucha fuerza. El bien común global, evidentemente, es un concepto de la doctrina social de la Iglesia, pero que tiene su fuente en las Sagradas Escrituras y que ha sido desarrollado durante siglos en el magisterio de la Iglesia. Por tanto, es impensable que podamos abordarlo ahora con el mínimo rigor, y además quiero ir terminando casi, para dejar algo de tiempo para reflexiones, pero sí me gustaría dar algunas notas clave sobre este concepto. La primera aproximación es desde la filosofía política y el derecho internacional público. Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, reflexionó mucho sobre el cambio de época y, en particular, desde la perspectiva de los fundamentos prepolíticos del Estado moderno. Él, en conversaciones con Habermas, en conversaciones con Marcelo Pera, en su célebre discurso de Ratisbona, en el discurso en el Bundestag alemán, hizo de manera constante una pregunta. Hizo muchas, pero una estaba en el fondo de su razonamiento. ¿Pueden los estados modernos mantener las condiciones de paz,
de bienestar, de progreso, de justicia, ignorando las bases prepolíticas sobre las que se han construido? Es decir, ¿puede el progreso humano seguir de manera indefinida si no se reconoce el concepto de dignidad objetiva y el concepto de bien común objetivo? Su planteamiento era que no, evidentemente, pero lo interesante es que en su diálogo con Habermas, que de alguna manera es un filósofo que ha ido evolucionando en la dirección de aceptar cada vez más una cosmovisión cristiana como algo necesario para justificar la legitimidad de los órdenes jurídicos y políticos, lo interesante de ese diálogo es que Habermas reconoce que su respuesta es la misma que la de Joseph Ratzinger. Es necesario construir los estados modernos y, por supuesto, la sociedad global sobre fundamentos prepolíticos objetivos. Si no, no hay manera de garantizar la estabilidad de esa sociedad. Pero Marcelo Pera, ateo reconocido, llega a la misma conclusión. Con lo cual, la esperanza a la que llega Joseph Ratzinger es que la vuelta al derecho natural puede ser la forma de construir este nuevo orden global desde el bien común. Y él vuelve la mirada hacia la segunda escolástica, la Escuela de Salamanca, la Escuela de España, y a su concepto de globalización. No se definía así, pero sí cuando se hablaba de la comunidad universal de estados y personas, la igualdad entre los estados, el respeto al derecho de gentes y el bien común universal como los pilares del derecho internacional público moderno, lo que se estaba diciendo es que hay dos vectores sobre los que se construye esa nueva comunidad universal: la dignidad incondicional de todas las personas, la legitimidad del Estado que emana de esa dignidad, por tanto de las personas, no directamente de Dios, y el bien común universal que hace que haya responsabilidades de unos estados frente a otros. Si tienen, por ejemplo, las condiciones suficientes para ayudar a otras personas en los territorios descubiertos a mejorar sus condiciones de vida. Hay una responsabilidad moral. Esta idea del derecho internacional público de la Escuela de Salamanca se construye obviamente sobre la primera escolástica, en la que Santo Tomás de Aquino es la referencia obligada, y Santo Tomás de Aquino habla del bien común y dice algo que es muy interesante para el momento en el que estamos ahora de cambio de época. Él dice, usando unas palabras más informales, si quieren ustedes, para entendernos y para ir rápido, dice que el bien común tiene dos dimensiones, una esencial y una accidental. La esencial tiene que ver con tres pilares: el derecho, la economía, la empresa y la política como las tres condiciones que tienen que darse para que se produzca, para que emerja el bien común. ¿Por qué? Porque el derecho garantiza relaciones de paz y de justicia entre los miembros de la sociedad, la actividad económica empresarial genera el bienestar material para satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos, que entonces sí, gracias al concurso de la política y de las virtudes de los políticos, pueden vivir de manera más fácil su propia plenitud, pueden alcanzar su propia plenitud porque tienen ejemplos de virtud que seguir. Bien, una segunda aproximación al bien común es la revelación y el magisterio. Claro, la dignidad humana en la revelación y el magisterio. Aquí entramos en el terreno propio desde el cual se puede entender este paradigma. El misterio de la dignidad humana solo se entiende a la luz de Jesucristo. El gran cambio de época es la encarnación de Cristo. Desde una perspectiva ya católica, desde una perspectiva teológica, ese es el gran cambio de época. Nosotros entendemos la dignidad humana porque miramos a Cristo que se hace hombre y por tanto diviniza al hombre. Entendemos que Cristo viene a salvar a todos los hombres. Hoy es un buen día para recordar esto con las lecturas que hemos tenido en la misa. Por tanto, la dignidad humana viene de su condición de criaturas hechas a imagen de Dios, llamadas a ser a semejanza de Dios, y que merecen un respeto incondicional, con independencia de sus creencias, con independencia de sus capacidades, con independencia de cualquier accidente que afecte a su vida, de dónde haya nacido, del estatus que tenga, de la formación que tenga. Siempre la otra persona merece el respeto, y no solo el respeto, como nos dirá el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el cariño y la ternura y la atención. También aquellos que están equivocados y que tienen visiones incompatibles de la dignidad humana. La dignidad humana
En el Magisterio, en el Catecismo 1700-1702, se define ya de manera dogmática en esa línea y se habla de que viene dada por la condición de ser creado a imagen de Dios, pero también está llamada a desarrollarse con la búsqueda de la semejanza de Dios, con el ejercicio de las virtudes y la invocación de la gracia, de las gracias del Espíritu Santo para ser transformados. Por lo tanto, esto es interesante. La dignidad humana es incondicional, pero no exime de la profecía, de la corrección fraterna, del recuerdo a todos de que están actuando contra la dignidad humana, incluidos los poderes públicos, obviamente. Fratelli Tutti habla 65 veces de la dignidad humana, y me parece muy interesante porque voy a poner algún ejemplo. El bien común en la revelación, y creo que hoy es un día magnífico también por las lecturas han sido providenciales. El bien común en la revelación tiene que ver con el hecho de que la salvación de Cristo llega a todos los confines del mundo. Y dice a sus apóstoles, id y bautizad a todos, a través del tiempo y del espacio. Nadie puede quedarse sin el anuncio de que es hijo de Dios y de que está llamado a la amistad con Dios y está llamado a la vida eterna. Nadie. Ese es el bien común es Cristo. El bien común es su Espíritu Santo y el bien común es el que existe en la comunión de los santos. El bien común en el Magisterio se desarrolla mucho en Caritas in Veritate, pero también en Fratelli Tutti. El capítulo 5 me parece especialmente interesante, hace referencia a la política y dice que hace falta la mejor política puesta al servicio del bien común. Y dice lo que a mí me parece que es la frase más revolucionaria de toda la encíclica. El amor no solo se expresa en las relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. También en la política hay lugar para amar con ternura. Y esto solo es posible, en el 168 de Fratelli Tutti, si se lleva la dignidad humana al centro, la persona, imagen de Dios, al centro de esas instituciones, y sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos desesperadamente, podríamos decir. Así que, a modo de conclusión, el verdadero cambio de época. Si bien el concepto de cambio de época se puede y se debe analizar desde muchas perspectivas, hemos mencionado algunas, la geológica, la biológica, la histórica, la filosófica, la sociológica, el modo más profundo de analizarlo es al final teológico, lo sabemos. El diálogo entre las ciencias, la multidisciplinariedad, no es capaz de llegar a la verdad sin la transdisciplinariedad, que en este sentido quiere decir el diálogo de todas las ciencias entre sí con la teología. El modo más profundo de analizarlo es teológico. El verdadero cambio de época ha ocurrido con la encarnación de Jesucristo. Ese acontecimiento nos sirve en esta sociedad secular para medir el tiempo, salvo en algunos países ya increíblemente secularizados, donde ya ni siquiera se habla de la época antes de Cristo y después de Cristo. Puedo pensar en Nicaragua, por ejemplo. En la mayor parte de nuestros países tan secularizados seguimos utilizando ese criterio. El último cambio de época será cuando llegue el fin de la historia y Cristo destruya todo señorío, todo poder y toda fuerza y entregue el reino a Dios Padre, pues es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Por lo tanto, propuestas. Aquí hay un optimismo, pero no es un optimismo tecnológico, no es un optimismo ideológico, es un optimismo antropológico, es un optimismo teológico, que nos lleva, como dice y como concluye el documento, el Dios fiel mantiene su alianza, a descubrir todas las necesidades de todos los ciudadanos que buscan desesperadamente sentido para sus vidas y buscan claves para poder alcanzar ese sentido. Y eso se consigue, como nos recordaba Pablo VI y también el Papa Francisco, a través de testigos que den testimonio de cómo han sido capaces de encontrar sentido a su vida, de cómo encuentran sentido ayudando a los demás y de cómo haciendo eso alcanzan la verdadera alegría en comunidad. Entonces, de la misma manera que el documento Dios es fiel a su alianza propone un gran diálogo fraterno, de la misma manera que, y lo hace siguiendo la encíclica Fratelli Tutti, Fraternidad Universal, basada en la parábola del buen samaritano, hay algunas ideas con las que concluyo y que son más fruto de la experiencia y de la reflexión que de otra cosa. La primera, vivir con la certeza total de que en el cambio de época en que vivimos, Dios sigue siendo fiel a su alianza. Estaba en Roma hace unos días lanzando el Consejo de la Academia Europea de Líderes Católicos
y uno de los miembros del Consejo decía: hay personas en la Iglesia que piensan que el Espíritu Santo se ha ido de vacaciones, o que es como el Guadiana, que aparece y desaparece, y que en este momento no se le ve muy bien. Bueno, lo que es posible es que sea todo lo contrario. Oía una reflexión muy reciente de un sacerdote muy amigo que decía que en la época actual, cuando el individualismo expresivo y la secularización avanzada han llevado a una confusión enorme con esta cuádruple dimensión, antropológica, epistemológica, ética y de sentido, los canales ordinarios de transmisión de la fe no se han cortado, pero se han debilitado enormemente. La familia, por ejemplo, ya no es un canal transmisor de la fe, a veces todo lo contrario, ni siquiera de ejemplo de amor. Solo basta pensar en los matrimonios separados, divorciados, en los matrimonios homosexuales, en las uniones homosexuales, en todo tipo de uniones de hecho, en las que la permanencia del vínculo no se considera de ninguna manera, no ya desde el punto de vista religioso, sino ni siquiera civil. Cuando los canales de transmisión de la fe se han debilitado tanto que estamos en una crisis de vocaciones extraordinaria, Dios tiene que encontrar otras formas de actuar. Y quizás esté actuando como hizo en los inicios de la Iglesia, como se describe en los Hechos de los Apóstoles, en los que reflexionamos ahora que estamos en la Pascua. Y yo puedo ver y dar testimonio de cómo hay proyectos en España, Efetá, Emaús, Proyecto Amor Conyugal, Polo de Alabanza en la diócesis de Toledo, por los que han pasado y siguen pasando decenas de miles de personas que tienen un primer encuentro con Cristo, y no en su infancia, sino ya en su juventud, en una edad más madura, que les transforma de una manera radical. El encuentro con Cristo transforma de una manera radical. Y estoy hablando de movimientos que mueven decenas de miles, no cientos, decenas de miles. Otro ámbito, otra propuesta, por lo tanto esta propuesta es estar atentos, tener fe en el Espíritu Santo y ver cómo actúa y cómo sopla de una manera muy potente en realidades concretas en nuestro país. Otro es conocer, discernir, gozar, acompañar las nuevas realidades que suscita el Espíritu Santo para promover el bien común global en todas sus dimensiones. He dicho que las dimensiones son la política, la empresa y el derecho. ¿Bien? Bueno, pues existen asociaciones, fundaciones, organizaciones en el ámbito empresarial, en el ámbito político y en el ámbito jurídico que están promoviendo desde hace años una visión católica del hombre y del mundo en esos ámbitos. Y están transformando empresas de 10.000, 15.000, 20.000 empleados que se consagran a Dios. El empresario consagra la empresa a Dios, poniendo a Dios en el centro, por lo tanto poniendo a la persona y a su dignidad en el centro y haciendo todo lo que sea necesario para que esas personas en su puesto de trabajo descubran el amor de Dios. Yo esto lo he visto y puedo hablar, por ejemplo, de His Way at Work, que es una organización que surgió en Estados Unidos, que ya ha transformado unas 300 empresas en Estados Unidos y en América Latina, ha entrado en España y en Europa y está transformando decenas de empresas que tienen entre todas más de 1 millón de empleados. Empresas consagradas a Dios. ¿Y cuál es la idea central? Si muchas personas no van a la Iglesia, si muchas personas no han conocido a Cristo, si muchas personas no encuentran sentido a su vida más que el sentido que obtienen de sus propios esfuerzos, y muchos de esos esfuerzos son en el trabajo, la mejor manera de llegar a ellos y de anunciarles el Evangelio es donde están, es en su puesto de trabajo, enseñando el amor de Dios en la mesa de trabajo. Por lo tanto, cuando una empresa hace eso, genera un impacto extraordinario en todos los empleados y en sus familias. La Academia Internacional de Líderes Católicos en el ámbito político se creó en el año 2006 en Chile. Por ella han pasado más de 30.000 alumnos en toda América Latina y en Estados Unidos. Acabamos de constituir el Consejo en Europa y estamos viendo jóvenes que descubren su vocación política cuando ven la conexión entre la doctrina social de la Iglesia, entre el querigma, la doctrina social de la Iglesia, y la vocación a la política. Y cuando ven testimonios de políticos que han tratado de ser coherentes, entonces descubren la vocación a la política como una llamada. Y entonces quieren dar el paso y quieren jugársela para poder alcanzar el tipo de política del que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Todas estas realidades y muchas otras necesitan el apoyo y buscan el apoyo de los pastores. Todas ellas, las que estoy definiendo, todas ellas trabajan sí y solo si los obispos de las diócesis en las que ofrecen sus servicios
les bendicen y les acompañan, si no, no entran. Y buscan que los pastores estén en sus consejos, que los pastores estén informados, que los pastores aprueben y bendigan. Y eso es una manifestación clara de la unión de la Iglesia y del bien común. No son realidades que van por su cuenta. Buscan la bendición de los pastores. Y, por ejemplo, la Academia Europea de Líderes Católicos está presidida por el cardenal don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y la Academia Internacional por el cardenal don Carlos Aguiar Retes, cardenal primado de México. Y podría dar muchos otros ejemplos. Tercero, conocer bien los signos de los tiempos, reconocer la mano providente y amorosa de Dios en ellos y predicar la dignidad humana y el bien común. El Papa Francisco habla de una Iglesia en salida que no tiene miedo a mancharse con el barro del camino, que sale de sí misma, de sus cuitas internas, que entra en las periferias existenciales, que en buena medida son las que he descrito, no son tanto de pobreza económica, sino son de falta de sentido, de soledad, de muchas heridas, que son las que está generando este cambio de época. Cuando el Papa habla de ecología integral en Laudato Si, de tecnología y amor, de empresa y solidaridad, de política al servicio del bien común en Fratelli Tutti, lo hace desde criterios evangélicos, no mundanos, y está buscando este tipo de salidas. Una Iglesia que sale a estas nuevas realidades para transformar instituciones en las cuales hay personas en busca de sentido. Me parece que el legado del Papa Francisco, en una hermenéutica de la continuidad con los papas anteriores, es un tesoro grande, es muy profético y tiene una dimensión pastoral extraordinaria. Y, por tanto, en este tercer punto, la propuesta que nosotros nos hemos aplicado en la Universidad Francisco de Vitoria es hacer pensamiento social católico riguroso a la luz de esta doctrina. Y es tratar de llevar ese pensamiento a la investigación sobre todos los retos del cambio de época. Hemos creado un centro para el bien común global, conectado con universidades de todo el mundo, para hacer esto en comunidad. Cuarto, resistir la conformación con los criterios del mundo, estar en el mundo sin ser transformado. Es muy fácil que las personas solas, lo ha dicho el obispo en su homilía, sean apresadas por los lobos. Es muy fácil. Es necesaria una teología del pueblo. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones, Rocco Buttiglione acaba de presentar un libro hace poco que se llama Una teología del pueblo. Es esencial esa teología del pueblo, entre otras cosas, para dar al pueblo la conciencia de ser un pueblo que lo es porque está construido sobre una dignidad humana que es común y que tiene un fundamento último que es teológico. Y que esta teología del pueblo sirva para desarticular los populismos en los que vivimos, que tienen una dimensión muy interesante. Los populismos en el ámbito político es muy interesante porque buscan escuchar al pueblo, pero tiene un problema, busca instrumentalizarlo. El populismo no es, en mi opinión, buscar proponer soluciones fáciles a problemas difíciles, es acercarse al pueblo, identificarse con él para instrumentalizarlo. Y los nuevos populismos en España, desgraciadamente los partidos políticos que emergieron a raíz del 11M, hicieron exactamente eso. Una teología del pueblo permite a la política estar cerca del pueblo, que los políticos tengan olor de oveja, que estén cerca de su gente, pero no para instrumentalizarla, sino para servirla. Esto que se predica a los políticos y los empresarios, se predica obviamente de los pastores, de los presbíteros también. Todos unidos sirviendo al pueblo. Y finalmente, y lo digo con temor y temblor, pero reconocer de manera concreta el impacto de este cambio de época en los jóvenes y en los no tan jóvenes. Y aquí incluyo alumnos de universidades, de nuestras propias universidades, incluyo seminaristas, incluyo personas en las órdenes religiosas, que son hijos e hijas de su tiempo y que han vivido en una sociedad muy desestructurada, muy confusa, con la familia muy atacada, muy amenazada. Han sufrido en primera persona las heridas del abandono, las heridas de la confusión sobre su identidad, y eso lo llevan a su ámbito, al ámbito político, al ámbito empresarial, pero también a los seminarios, también a las órdenes religiosas, y eso perpetúa esas heridas. Con lo cual, la necesidad de tratar, más allá de centrarnos en los escándalos de los abusos sexuales, que es un escándalo enorme, hay que ir mucho más abajo. ¿Cómo abordamos todos juntos los efectos del paradigma dominante que nos ha llevado a este cambio de época en las personas concretas? Heridas personales no identificadas, no reconocidas, no sanadas, mentiras de identidad, promesas de que a uno no le van a volver a hacer daño nunca. El atender esta dimensión humana, afectiva, psicológica en la formación de los alumnos universitarios y de los seminaristas y de todos los que entran porque tienen esa vocación a la vida religiosa me parece esencial para proteger
cuidar y restaurar a todos los que son hijos de nuestro tiempo y que necesariamente han vivido en sus carnes los daños que toda esta deconstrucción de la sociedad ha generado. Y si tenemos esperanza de una nueva época, como la época de la que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, esto es muy necesario. Salir también al paso de esas periferias existenciales, que están muchas veces debajo de la superficie, pero que se reconocen rápido. Yo doy testimonio, y ya con esto sí que termino, de decenas de miles de matrimonios que han sido sanados en Proyecto Amor Conyugal, cuando llevaban 10, 15, 20, 30, 40 años de matrimonio, con unas heridas extraordinarias, y en un fin de semana, empiezan a sanar esas heridas, porque descubren su vocación como Dios la pensó. Y el impacto que eso tiene en sus ámbitos, en sus relaciones, es extraordinario, es imposible de medir, pero se ve. Con lo cual, termino con esa nota de mucha esperanza, porque el Espíritu Santo no se ha ido de vacaciones, no es el Guadiana, y suscita realidades extraordinarias a la altura de este cambio de época. Muchísimas gracias, y ahora pues dejamos un ratito para preguntas o reflexiones. El conjunto de todo lo que nos ha ido desgranando don Javier de Cendra, pues evidentemente, como vemos, ha sido enorme, tanto en el ámbito teórico, más reflexivo, como luego cuando irá aterrizando en las cuestiones más prácticas o más cercanas. Con todo ese cúmulo de cosas, pues hay todavía unos minutos, no vamos a decir que muchos, pero sí que hay unos minutos para poder hacer alguna pregunta. O sea que cualquiera de vosotros que pueda levantar la mano y hacernos alguna pregunta sobre alguna de las cuestiones que ha planteado. Pregunta, reflexión o réplica. Sí. A mi corto entendimiento, hay una fecha que a mí me parece clara en este cambio, que es el mayo del 68, y con él la escuela de Frankfurt, que la gente no lo sabe, pero estamos guiados totalmente por ellos. Entonces, en este contexto, como usted ha dicho, el Papa Francisco es un verdadero profeta. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la propia Iglesia creen que Francisco es uno más de esa escuela, y así interpretan Laudato Si' Fratelli Tutti. Se nota que no lo han leído y piensan que yo no sé, que es como si fuera la Agenda 2030. Entonces el enemigo sí está afuera, pero está también dentro de la Iglesia. Los que solo miran el pasado, los nostálgicos, la misa tradicional, el latín, los capisallos. Y entonces, claro, eso está haciendo mucho daño, porque al profeta de nuestro tiempo, como todos los profetas, lo están dilapidando. No lo sé si será cierto esto o no. No, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es simplemente lo que añadiría dos cosas. Dentro de este cambio de época es un momento fundamental porque explica en buena medida el giro antropológico al que me estaba refiriendo. La unión de la tecnología con la deconstrucción del lenguaje, con el relativismo, hace posible llevar a la práctica la separación entre la procreación y la unión y genera herramientas concretas para poder liberarse de las ataduras de algunas decisiones que tienen consecuencias no deseadas. Entonces, es una de las claves de este cambio de época. Lo que he tratado de hacer es dar algunas otras. Es decir, absolutamente ese es uno de los puntos. Si no tuviera que elegir puntos, fechas concretas, ese sería uno de los puntos. Otro de los puntos, evidentemente, son las dos guerras mundiales. Y algunos filósofos han hablado de la imposibilidad de creer en un Dios bueno después de las guerras mundiales. Por tanto, el inmanentismo y el optimismo tecnológico tiene mucho que ver con la recuperación del mundo occidental después de las dos guerras mundiales, sobre todo en Europa, con un escepticismo hacia lo religioso extraordinario, que quizá no lo vimos en los padres de Europa, pero que se vio muy pronto después en la configuración de la Unión Europea. En fin, hay muchos puntos en una trayectoria que es mucho más larga y yo no sabría exactamente decir dónde empezó este cambio de época. Uno podría remontarse hasta Descartes
y su cogito ergo sum, pero da un poco igual. Yo lo que quiero decir es que es bueno entender todas esas dimensiones de una hélice, por decirlo de alguna manera, y luego es importante entender la otra hélice. Y es importante entender que el cambio de época, que nos importa más para entender todos los demás cambios de época, es el de la encarnación y la redención. ¿Por qué lo digo? Porque la Iglesia desde el primer momento, ya tuvo divisiones internas, ¿no? Uno podría hablar de Pedro el apóstata, ¿no? Negó 3 veces al Señor. Quiero decir, uno viendo los Hechos de los Apóstoles ya ve todas las divisiones internas dentro de la Iglesia. Hoy lo hemos escuchado en la segunda lectura. Esa división en la Iglesia hoy sigue estando, claro que sí, y el Papa Francisco, pues desgraciadamente está sometido a ataques en prensa de todo tipo, y algunos de sus colaboradores más cercanos en España pues son sometidos a escarnio público día sí y día también. Yo creo que eso ha existido siempre en la Iglesia, y sin embargo el Espíritu Santo nunca ha dejado a su Iglesia, nunca se ha ido de vacaciones. Entonces, eso es verdad, pero también es verdad, y digo ya por dar una nota de esperanza cierta frente a esa nota que lleva siempre a la tristeza, ¿no? Si estamos divididos entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de transmitir el Evangelio? También es verdad que muchas de esas divisiones internas no tienen demasiado eco fuera de los ámbitos eclesiales. O los ecos que llegan son tan débiles que se pueden desactivar rápidamente. Cuando personas que no tienen formación teológica, formación doctrinal, y no están cerca de la Iglesia en su vida diaria, critican a la Iglesia, lo hacen de una manera tan superficial, tan boba a veces, que si uno con ternura y con buena formación se pone a hablar, y sobre todo si uno da testimonio, inmediatamente desarma esos argumentos. Y cuando no se puede, pues se acepta como parte de la misión. Por tanto, creo que la pregunta tiene mucho recorrido. Creo que hay muchos puntos de inflexión en este cambio de época. Creo que ese es uno. Y creo que la división de la Iglesia, que hace mucho daño, no debe impedir ver la acción del Espíritu Santo generando unidad. Por ejemplo, ecuménica. Todo el reavivamiento de la vida en el Espíritu, del conocimiento del Espíritu Santo, a raíz de la consagración del mundo al Espíritu Santo que hizo León XIII, a raíz del Concilio Vaticano II, ha tenido un efecto ecuménico extraordinario para unir a iglesias protestantes con la Iglesia católica, porque al final el Espíritu es uno, y por tanto ahí hay una unión un trabajo en el ecumenismo muy, muy interesante. Y bueno, siempre habrá algunos dentro de la Iglesia que no entiendan o que apliquen. El documento Dios fiel, el Dios fiel mantiene su alianza, hace referencia a este punto. Siempre dentro de la Iglesia habrá algunos que apliquen una visión ideológica a la fe y que hablen en criterios políticos o ideológicos, derecha, izquierda, liberal, conservador, vida privada, vida pública. Los que están haciendo daño muchas veces aplican al Papa Francisco criterios políticos o criterios ideológicos, en mi opinión. Y a veces no han leído las encíclicas o las han leído desde una clave muy reduccionista, económica o política o sociológica, pero no en las claves necesarias para entenderlas bien. Y sobre todo Laudato Si y Fratelli Tutti. Una pregunta más. Javier. Qué bien. Un hecho. Hoy niños o niñas de 9 o 10 años tienen su bono. Sí. Independientemente de valoraciones educativas o éticas. El hecho. Un hecho como este, que nos hace preguntar un poco a la luz de lo que has expuesto. Y teniendo presente, yo recuerdo en el Congreso, una de las líneas temáticas de la presencia en la vida pública de la Iglesia es generar pensamiento transformador de la realidad. Y unido a ello como elemento e instrumento fundamental, cuidar, fomentar los medios de comunicación social, hay que llegar ya.
Es verdad que en el Concilio Vaticano II, el decreto interminífica, bueno, pues fue casi un decreto de relleno al final y no se ve. Pero en este momento, los medios de comunicación social tienen tanto valor a la hora de, no solo como medios informativos, sino como medios comunicativos, que quizás, claro, la contestación hace un momentito más el argumentario para destruir quizás posturas, eso, pero a la mayoría de la gente no le importa la argumentación. Los medios de comunicación hoy van más dirigidos a lo visual, a lo sensual, a lo emotivo, en fin. Y eso capta mucho más que lo argumentativo. Bueno, aquí quiero llegar yo, pregunto, con la reflexión. Sí. La Iglesia en España, nuestra diócesis, ¿cómo estamos utilizando los medios de comunicación social? ¿No se ha filtrado también ideología? Etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer una revisión seria y profunda a nivel de la Iglesia en España de cómo utilizamos los medios de comunicación, porque hay una carga política e ideológica muy fuerte. Y claro, estamos en el mismo plano dialéctico que la sociedad, cuando los medios tienen que ser dialógicos, que cambian. No sé, pero yo creo que hay, tú que estás a lo mejor más metido en el mundo universitario y por lo que has manifestado, ahí habría que ver qué propuestas en ese campo. El diagnóstico coincidió con él plenamente. Y sobre las propuestas, más allá de las propuestas humanas, estratégicas, que creo que tienen el recorrido que tienen, creo que lo importante es, desde luego, y hablo desde la perspectiva de la universidad, es formar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, con un método pedagógico construido sobre 3 elementos. Y eso es el método pedagógico clásico de la universidad. Tres momentos: despertar, descubrir y decidir. Despertar es despertar a la verdad, a la bondad y a la belleza. Y es el momento más complicado en la actualidad, porque los alumnos en general están adormilados. Y no solo los alumnos, estamos en general adormilados. Nos tragamos cualquier cosa, vamos a tal velocidad que no tenemos tiempo para la reflexión. De tal manera que los medios de comunicación les hemos dado mucho poder. Y el hecho de que los niños tengan móviles habla de la desestructuración de las familias en las que están, porque si la familia está bien estructurada, el uso de los móviles existe, pero está mucho más regulado. Pero yo no he hecho ese estudio, pero sería interesante verlo, la correlación entre el nivel de desestructuración de la familia y el uso de los móviles en los niños más pequeños, ¿no? O en los jóvenes. Dicho eso, el momento de despertar es despertar la verdad, es despertar la bondad, es despertar la belleza, se hace en comunidad. Y la idea es hablar a una comunidad que es transversal. Desde estas verdades de la fe se puede hablar a personas con muchas sensibilidades distintas, por ejemplo en el ámbito político y en el ámbito de la comunicación. Y es perfectamente posible, es un reto, pero es un reto en el que nosotros desde luego estamos, y yo estoy metido, de hoz y coz, el reconocer que la doctrina social de la Iglesia no da propuestas concretas en el ámbito político, empresarial o en el ámbito de la comunicación, da orientaciones, da principios que luego hay que llevar a la práctica, ¿no? Pero hay que llevarlos y se puede llevar a la práctica desde muchas perspectivas. En el ámbito político y de la comunicación, más a la derecha, más al centro, más a la izquierda. ¿Qué es lo fundamental? Que los que están metidos en esos ámbitos, en los medios de comunicación, por ejemplo, que son católicos, que reconozcan que por ser católicos se deben a la verdad y que encuentren formas de generar comunidades con católicos que están en otros medios de comunicación, o en otros partidos políticos, o en otras empresas. Eso sí genera comunidades católicas y eso sí genera bien común. Se trata de
poner sal, se trata de ser levadura en las realidades concretas. No creo tanto en medios de comunicación institucionales que transmitan un mensaje, sino en personas que que también, porque hay que trabajar en las estructuras, y el Papa lo dice, ¿no? El Papa lo dice en Fratelli Tutti, no hay que ser inocente, pero probablemente cuando las estructuras en sí están muy dañadas por carga ideológica, son necesarias las personas que van recordando en esas y que van trabajando activamente para que esas estructuras se acerquen un poco más a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Hay católicos voy a dar nombres de partidos, pero creo que es interesante. Hay en el PP, en Vox, en PSOE, en Podemos, y a nivel autonómico, en Más Madrid, los hay. Buenos católicos. Que estén ahí o no estén ahí es un tema que tiene que ver con la conciencia rectamente formada y la convicción de que se puede hacer el mayor bien posible en esas circunstancias. Pero crear esas comunidades epistémicas, fraternales, es muy importante. Porque ¿qué ocurriría si en el Congreso de los Diputados, en una ley en la que entra en juego la libertad de conciencia, hubiera 20 o 30 diputados que en conciencia votaran no a esa ley y resulta que esos 20 diputados son de partidos muy distintos? Pues eso sería novedoso. Eso sería, ¿qué ocurriría si medios de comunicación dentro y fuera de la Iglesia, en temas importantes, tuvieran una visión, una propuesta que está alineada con la doctrina de la Iglesia? No digo todo el medio, sino que hubiera esas manifestaciones. Esas manifestaciones rompen las estructuras ideológicas o las debilitan y hacen que la verdad emane. Ese es el principio, por ejemplo, de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Reconocer que hay que formar a católicos para la vida pública, no a políticos, no crear partidos políticos católicos, sino que los católicos se comprometan con la política y con la vida pública, en el ámbito en el que estén. Lo mismo en los medios de comunicación. La vocación a la comunicación, la vocación al mundo del derecho, para que haya católicos en el ámbito jurídico. Hoy se ha ratificado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Bueno, pues es un ejemplo paradigmático de cómo del giro en el concepto de dignidad humana del que he ido hablando. O sea, se habla de la dignidad humana desde el individualismo expresivo. ¿Cabe eso en la Constitución española? Pues es que el derecho, en cierta medida, es consecuencia de los tiempos. Los medios de comunicación también viven en los tiempos. Es un trabajo lento, es un trabajo mucho tiempo, es un trabajo de ser levadura, y no tanto, me parece a mí, de invertir en nuevos medios o nuevos medios de comunicación, aunque sea muy loable, cuando se hace, o nuevos partidos políticos, aunque sea muy loable. Porque los medios de comunicación de masas, los partidos políticos de masas, necesariamente van a ser siempre muy diversos y muy dispersos. Pero si hay algunos católicos, entonces generan mucha más densidad y mucha más capacidad de acercarse a ese bien común del que estaba hablando. Por lo tanto, creo que, estando de acuerdo con la reflexión totalmente, creo que la respuesta, en mi opinión y mi experiencia, incluye esa dimensión estructural, pero también incluye la dimensión de comunidades transversales, ahora que está tan de moda la palabra transversal, a esas distintas realidades, a esos distintos medios de comunicación. Bueno, para no tener el tiempo de otro modo, vamos a darle las gracias a don Javier por todas las aportaciones y vamos a terminar este turno de preguntas y que ahora podamos pasar al homenaje a nuestros compañeros que celebran las bodas de oro y plata. Así que, don Javier, muchas gracias. Le damos un aplauso. Y ahora invitamos a los de bodas de oro y plata que bajen para poder verse. Aquí tienen sitio para poder verse porque les va a hacer falta. Y a las hermanas también, o pueden bajar o pueden colocarse allí. Pueden moverse hacia allí. Es que así pueden verse en la pantalla, que les va a gustar ver en la pantalla a estos compañeros un poco más jóvenes. Sí, por ahí pueden pasar. Por ahí pueden pasar y van llegando hasta donde vean bien. Muy bien. Y así vamos a dejar con la palabra a nuestro delegado del clero, a don Manuel. Le vamos a dar la palabra con la ayuda de Samuel quizá.
y vamos a escuchar las biografías resumidas de estos 5 compañeros o 6 compañeros. Estimado señor obispo, señor ponente don Javier, gracias por esa maravillosa conferencia que nos ha dado. Apreciados compañeros, sacerdotes, en este día de la festividad de nuestro patrono, San Juan de Ávila, que cuando el señor obispo nos citó esa frase de San Juan de Ávila, yo digo, ya me pisó la que tengo yo aquí preparada. Menos mal. Tiene más. Entonces, nos dice San Juan de Ávila, cosa nunca oída ni vista, que hallase Dios manera como subiéndose al cielo se quedase acá su misma persona por presencia real, encerrada y abreviada debajo de unos accidentes de pan y vino. Y con inefable amor dio a los sacerdotes ordenados que, diciendo las palabras que el Señor dijo sobre el pan y el vino, haga cada vez más que quisiesen o quisieren lo mismo que el Señor hizo el Jueves Santo. Está tomado de uno de los sermones. Pues vamos a hacer una breve reseña, teniendo en cuenta sobre todo pues las ideas que nos plantearon el año pasado muchos compañeros sacerdotes, sobre todo pues de los que hoy en este día estamos manejando en sus bodas de oro, en sus bodas de plata. Una felicitación a todos ellos en común y nos unimos también a la alegría que todos nos intentamos compartir. Celebramos la fiesta de los ordenados en el año 1973 en sus bodas de oro. Don Antolín, yo he visto alguna entrevista que le han hecho y hay un error en la fecha. Le pone 1971, ordenado. Entonces, en sus bodas de oro y los de 1998 en sus bodas de plata. Y el orden que seguimos es por la fecha en que fueron ordenados. Comenzamos por don Antolín de Cela Pérez. Nacido en Avianos de la Vega el 23 de septiembre del año 47, hizo sus estudios en la Escuela del Pueblo y luego en el Seminario Menor de La Bañeza, donde hizo el bachiller, pasando al Seminario de Astorga, donde estudió filosofía y teología, y en algún verano estudió música en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado de diácono el 1 de abril de 1973 y de presbítero el 17 de junio del mismo año. Fue nombrado para el Barco de Valdeorras y unos pueblos cercanos. En 1976 es nombrado coadjutor de Nuestra Señora de la Encina y profesor del Instituto Gil y Carrasco. En 1983 se le nombra párroco de la misma, donde aún está actuando en este momento. La actividad desarrollada por don Antolín es ingente. Labor de recuperación y restauración del patrimonio religioso y diversos proyectos, sobre todo en Montes y Peñalba. Fue fundamental su iniciativa para que las edades del hombre se desarrollasen en Ponferrada en el año 2007. Y hay que destacar su impulso al Camino de Santiago con el albergue de peregrinos de Ponferrada. Merece ser también destacado su apoyo a la investigación histórica con la revista Bierzo. Es socio del Instituto de Estudios Bercianos. Forma parte del jurado del concurso Cristóbal Halter y en la actualidad lleva a cabo el proyecto del Museo de Arte Sacro en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Dirige el Hospital de la Reina de Ponferrada y ha sido elegido empresario del año, socio de honor del Instituto de Estudios Bercianos, Premio de Cultura Ciudad de Ponferrada o Premio Nacional Alter Christus. En el 2009
es nombrado prelado de honor de su santidad y en el 2018 canónigo honorario de la Catedral de Santiago de Compostela. Muchas felicidades, don Antolín. Don Manuel Garrido Silván. Nacido en Santa Marina de Torre, el 7 de julio del 47, sus primeros estudios en la Escuela del Pueblo y los estudios superiores los realizó en la Universidad de Comillas, viniendo el último curso aquí a Astorga, al seminario, donde fue ordenado el 17 de junio del año 1973. Su actividad pastoral la desarrolló en Cabrera desde 1973 al 2004, en Cinedo, Robledo de Losada, Quintanilla, Odollo, Marrubio, etc. Un valle inmenso que tuvimos la suerte también de compartir. 2 años en Honduras, 1985 al 1986, en la parroquia de Tocoa, diócesis de Trujillo, que está regentada por los jesuitas. En 1989 vuelve a Cabrera hasta el año 2004 y en este año es nombrado vicario parroquial de San Antonio de Ponferrada hasta el 2018, en que se jubiló. Tras la estancia primera en Honduras, ha pasado o ha estado otras 14 veces en estancias de 2 o 3 meses, siempre en esta misma parroquia. Es autor de 9 obras y también participa en otras ediciones que le han invitado. Por eso hoy también le felicitamos, don Manuel, en este día importante. El año pasado teníamos a un compañero que estuvo muchos años en Alemania. Pues este año tenemos a un compañero bielorruso y de verdad que vamos a aprender idiomas al final. Don Alexander Tarasevich nace en Borisov, Bielorrusia, el 30 de marzo del año 73. Asiste al jardín de infancia hasta los 6 años y luego se gradúa en la escuela secundaria entre los años 1990. En septiembre de 1990 ingresa en el Seminario Teológico Superior de Grodno hasta 1996, en que es ordenado diácono, desarrollando una larga práctica diaconal por motivos de edad. Era demasiado joven para recibir el presbiterado. En 1998 es ordenado sacerdote en la iglesia, ya nos dirá él cuál es, de Minsk, del nombre de la Virgen María, por el cardenal Casimir Sbionet. Muy bien. Y esta ordenación, nos decía nuestro compañero, que con otros 2 compañeros que se ordenaron también, fue la primera en la historia que se hizo en el idioma bielorruso. Fue nombrado vicario del párroco de la iglesia de Minsk en 1998 hasta el 2001. En el 2001 fue nombrado párroco de Burist. Entre los años 2001 y 2003 estudia en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Y de 2003 al 2018 fue párroco en diversas parroquias, incluida la construcción de alguna parroquia que él también participó en ella. Y en noviembre del año 2018 viene a España, reside un tiempo en la casa sacerdotal ayudando a don Carlos Fernández García. En octubre del año 2019 es nombrado administrador de diversas parroquias de la zona de Bercianos de Valverde, Litos de Tábara. Reside en Santa Marta de Tera hasta el momento presente, donde atiende varias parroquias en esa misma zona del Tera.
Muchas felicidades, don Alexander Karasevich. Don Francisco Fernández Franco, estamos ya con los de plata, ¿eh? Nace en Sobradelo de Valdeorras el 18 de agosto del año 69, siendo bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estuvo estudiando en el Colegio de los Mercedarios de Sarria y los estudios eclesiásticos aquí en el Seminario de Astorga, donde se ordena de diácono el 26 de julio del 97 y de presbítero el 4 de julio del 98. Su primer nombramiento fue por tierras de Sanabria y profesor en la escuela. En el año 2008 viene para el Bierzo, empieza en Toral de Merallo y alrededores. En el 2017 es nombrado párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Ponferrada y director de la Librería Diocesana en Ponferrada, puesto que está desarrollando en la actualidad, y siempre también dedicado a la docencia. En el 2020 estuvo de administrador también de la parroquia de San Pedro. Muchas felicidades, don Francisco. Tenemos ahora don Francisco Teijeiro García. La gran sorpresa agradable que nos has dado. Natural de Astorga, nació el 13 de agosto del 73, hizo los estudios eclesiásticos aquí en el Seminario de Astorga, ordenado de diácono el 26 de julio del 97 y de presbítero el 4 de julio del 98. Y en este año es nombrado vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encina y profesor también de religión en el Instituto de Europa, capellán de las Madres Concepcionistas de Ponferrada. Y en el año 2002 se va de misionero a Rusia. Allí nos muestra, tenemos aquí la imagen de lo que ocupa su diócesis, casi parecida a la nuestra, 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Pues muchas felicidades, Kiko. Ya termino, ¿eh? Ahora tenemos un recuerdo especial, pues para dos compañeros que tenían que celebrar las bodas de oro hoy. Don Ángel Cordero, nacido en el Val de San Lorenzo el 22 de mayo del 49, en 1980 ingresó en las Fuerzas Armadas, procedente de nuestra diócesis, y que falleció en el año 2020. Tenemos aquí a don Mario López, que nació en Arganza en 1948 y también falleció el 30 de julio del año 2022. Que descansen en paz. Pues muchas gracias y muchas felicidades a todos los que celebramos y a todos los sacerdotes en general, que es nuestro patrono. Gracias. Bueno, tras visualizar, ¿verdad?, los compañeros que están celebrando las bodas de oro y de plata, le dejamos que ellos sean los que nos den las gracias. O sea que don Antolín, en nombre de los cuatro y con alguna de los cinco, perdón, y con alguna ayuda posterior, pues va a ser el portavoz principal de esta acción de gracias. Yo desde aquí solicito la ayuda de mi compañero convillense, que es escritor y que se dedica también muy a la poética y trabaja muy bien las ideas. Me refiero a Manuel Garrido. Por mi parte... Sí. Este es un micrófono especial, que si lo comes, suena, y si te alejas, no se oye nada. Hay que comerlo.
Yo voy a ser muy breve porque ya me enrollé en la Iglesia. Por tanto, no tengo más que decir. Gracias a la Iglesia diocesana, de la que nos sentimos hijos entrañables. Gracias. Gracias también a todos vosotros. Tuvimos una gran formación humanística, filosófica, teológica y artística. Yo aquí muchas veces toqué el piano para veladas y con vosotros hicimos, la verdad, el momento que nos tocó a vivir. Hasta di clases de música. Siempre teníamos tiempo para todo. De nuestros cursos se formaron aquí grandes personas con gran nivel. Fue el director del País, Daniel Gabela. De nuestros cursos fue el diario del periódico Público, Félix Monteira. Fijaos que además todos estos fueron por la izquierda. Hace poco, hablando yo con alguien de la muy izquierda, le decía, ante la enseñanza pública, la enseñanza privada y tal, le decía que faltaba todavía un agradecimiento público a los seminarios, que fueron los que formaron los seminarios, las izquierdas del PSOE, el nacimiento a la democracia, etc. En un tiempo en que en nuestra zona había un instituto, el de Astorga. No había en ningún otro sitio más. Y gracias los pobres proletarios de aquel momento en que había seminarios donde podían estudiar sus hijos. Gracias. Y la verdad es que se formaron gente pues extraordinaria. Estoy pensando pues en Isidro Tato, que era de mi curso, que se llegó a ordenar de diácono, que es presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Santiago. Catedrático de Derecho de la Autónoma de Madrid, Atanes, magistrado jefe del Tribunal Superior de Derecho de Asturias, Buján, y gran cantidad de gente formada por la Iglesia diocesana aquí, con grandes niveles. Así que gracias por este gesto y por el cariño que nos estáis ofreciendo ahora. La gratitud es la flor más bella que hoy brota de nuestro corazón y es tan absoluta que las palabras sobran. Ella expresa la memoria del corazón donde se almacena. Hemos bebido en el seminario agua buena, por eso recordamos con afecto la fuente. En la persona de nuestro obispo y en él para todos vosotros, recibid un fuerte abrazo. Ayer, a última hora de la tarde, pues recibí una llamada de Antolín con la orden de que tenía que compartir el agradecimiento. Yo me resistí lo que pude, pero con él no se puede. Entonces tuve que claudicar. Me dijo, ya solo quedamos dos, así que compartamos. En eso tiene razón, claro. Quedamos dos, pero podía haber sido mucho peor. Mucho peor le fue a Elías, que se quejaba el hombre, ya solo quedo yo y me andan buscando para matarme. A nosotros nos buscaron, pero para hacernos este pequeño homenaje que agradecemos. Entonces, hecho el agradecimiento, quisiera simplemente recordar un minutito aquella ofrenda que hicimos hace 50 años, hace 25, aquella ofrenda de nuestra vida en plena juventud a un gran ideal, ¿verdad?, al ministerio, que si tiene en su formación el minus, pues entonces es que es pequeño, es un pequeño servicio, si se quiere un pequeño, gran servicio. Entonces, recordando aquella ofrenda, me gustaría ahora rodearla o atarla con un lazo de franja un poco ancha, un lazo blanco y una leyenda en rojo. La leyenda es un verso de Ernesto Cardenal, el gran poeta místico nicaragüense.
un verso que juega magníficamente con el doble sentido de la palabra solo, adjetivo y adverbio. El poeta, en diálogo con la divinidad, hemos dicho que es místico, en diálogo con la divinidad dice este verso, que en fin quiero recordarlo para nosotros como para renovar, ¿no?, aquella ofrenda de nuestra juventud, como para renovarla o ponerle, si se quiere decir también, una pequeñita banda sonora que renueve, si es preciso, nuestro entusiasmo, aunque sin desconocer que hay algún titubeo por ahí. El verso dice: me quería solo para vos, y ya más solo no puede ser. Como se decía antiguamente, he dicho. Se me pasó, perdonar, el agradecerle a nuestra Carmen el montaje que nos ha preparado de las diapositivas. Entonces, expresarle también nuestro agradecimiento. Ya se lo transmitiremos a Carmen. Ahora nos queda que don Jesús suba, por favor, y vamos a ir nombrando a cada uno de ellos para que puedan recibir pues, su regalo. Os digo ya que en el regalo, claro, las bodas de oro y las bodas de plata no son iguales, entonces se nota tanto en el regalo grande como en el regalo pequeño. O sea que, en primer lugar, pues van viniendo los más adultos ya, entonces don Antolín y don Manuel. Entonces, como ya llevan más camino recorrido, el libro que reciben es ya mirando a la Sion celestial. Es un libro sobre Tierra Santa. Pasamos a las bodas de plata, Francisco Fernández Franco, José Francisco Teijeiro y después Alexander. Estos tienen que trabajar más, entonces su libro va sobre la santidad, para que se esfuercen en ella.
Entonces a don Alexander le hemos hecho subir el último porque ahora no tiene que bajar. Entonces, antes de pasar dentro de nada al pan material, pero antes queremos que nos aliente a vivir del pan de los ángeles. O sea que Alexander canta para nosotros, interpreta el Panis Angelicum. Panis Angelicum, fit panis Dominum, da panis secus figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Le damos las gracias a Alexander, que así ha querido expresar también su agradecimiento por esta celebración y también por la presencia de todos nosotros. Y ya terminamos dando la palabra a don Jesús para que cierre este acto y lo culmine. Estamos muy bien de tiempo. Voy a ser muy breve porque lo más importante que tenía que decir traté de decirlo en la homilía. Recordarán que al comienzo decía, pedía al Espíritu una mirada de fe, porque también a nosotros podemos interiorizar una mirada superficial, que es lo que se lleva ahora. Se lleva la mirada superficial que repara solo en aspectos estéticos, formales, relaciones fugaces, pasatiempos. Y descubrir pues, la obra de Dios, la obra del Espíritu en una persona, en este caso en los sacerdotes y especialmente en los que celebran las bodas de oro y plata, pues requiere esa mirada de fe que nosotros tenemos, pero como decía, a veces podemos estar contagiados de una mirada más superficial. Y de hecho lo hacemos cuando creamos, como decía también la palabra de Dios hoy, ciertas divisiones, diferencias, porque nos fijamos en aspectos muy, muy insignificantes. Pero lo esencial no lo vemos. Lo esencial es el Espíritu de Dios que nos configura con Cristo, buen pastor. Eso es lo esencial. Y estos hermanos nuestros, durante 50 y 25 años, se han dejado guiar de ese Espíritu, se han hecho más semejantes a Cristo y han servido a manos llenas al pueblo fiel. Así que solo nos queda, como lo estamos haciendo ya, pues darle las gracias, darle la enhorabuena, felicitarles por ello. Las hermanas lo hacemos después en la comida, por eso ahora no las citamos, están con nosotros, en la comida haremos el homenaje a ellas. Junto a la gratitud, por supuesto también la hago extensiva a don Javier, que nos ha ilustrado con la conferencia que nos ha ofrecido, que realmente ha hecho honor a esa creencia de la que se habló al comienzo. Lo digo porque estuvo atento a las lecturas, ¿verdad? Incluso comentó alguna frase. Bueno, es una broma, ¿no? Ciertamente es así. Pero sobre todo ha despertado en nosotros un interés que no es frecuente a veces, y es la presencia pública del laico. Tenemos que suscitarlo, evidentemente. Es cierto que a lo largo sobre todo desde la modernidad, los paradigmas han ido creciendo, claves para interpretar la realidad, y han ido surgiendo de tal modo que a veces nos sentimos como fuera de juego, y si no se habla solo las claves nuestras, parece que no somos capaces de dialogar.
Alguien preguntaba sobre esto mismo. Efectivamente, alguno, cuando sale Laudato Si, dice que ¿por qué preocuparse de estas historias? Pero es que el mundo está preocupado de esas historias. Y el paradigma de la sostenibilidad creo que es un paradigma cristiano también, porque la creación es obra de Dios. No nos enredemos, pues, con que esto es nuestro, esto no es nuestro. Tenemos que estar al servicio del pueblo. Y tenemos que saber, que lo sabemos ya, pero recordar que efectivamente hacemos una obra muy importante hablando a la señorina y al señorín de nuestro pueblo. Claro, hay que atenderles, se lo merecen todo, porque ellos son los que han sostenido la Iglesia y los que nos han transmitido la fe. Pero a veces esto se juega en campos de cultura, en campos de sistemas, de estructuras sociales, y no podemos estar alejados de ello. Es verdad que es el campo de los laicos, pero hay que sostenerles y animarles y acompañarles en eso, que muchas veces dicen que no se sienten acompañados por los pastores. Después nos quejamos de que en el ámbito político la respuesta cristiana, la presencia cristiana es casi nula. Pero bueno, nos daba esperanza también, don Javier, citando unas cuantas iniciativas que están ya en marcha y que sin duda seguirán adelante, con su ayuda, entre otros, porque está empeñado en ello. Gracias, don Javier, y gracias a todos por la presencia. Son de estos días, como decía, así comenzaba, marcados en rojo, porque no podemos faltar, y ya estáis aquí una gran mayoría de los sacerdotes, y creo que, por lo tanto, también todos merecéis el aplauso que ya damos para concluir. Muchas gracias. Bueno, si acaso se me olvidaba, aunque lo pienso hacer también al final de la comida, agradecer al seminario y a los seminaristas, que no les cité en la presentación, pues todo el trabajo que están haciendo estos días y que siempre hacen para acogernos aquí en el seminario cuando venimos. Muchas gracias también para ellos. Nos dirigimos al comedor, no hace falta decirlo.